Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 664. Rescate. Ferdinand no reaccionó. Sus reservas de maná debían de ser tan bajas que apenas se aferraba a la vida. Corrí hacia él, dejé mi caja de pociones y utilicé magia de mejora para poner a Ferdinand boca arriba. Luego pasé los brazos por debajo de los suyos y empecé a alejarlo del círculo mágico. Menos mal que ahora soy mucho más grande. Las mejoras físicas no pueden hacer mucho para aumentar tu fuerza. Recé en agradecimiento a Anguax, el dios del crecimiento, pedí crecer solo un poco más y luego me puse a inspeccionar a Ferdinand. Parecía respirar con normalidad. Lo senté contra la pared y busqué la caja de pociones. Veamos. Si está inconsciente, empieza con la jurebe. Evidentemente, Ferdinand no podía beberse la poción por sí solo, así que saqué una herramienta mágica parecida a una boquilla para administrársela. El veneno destinado a matar a alguien al instante y convertirlo en piedra fey se contrarrestaba mejor con una jurebe. Suponía que tenía sentido, sobre todo teniendo en cuenta que había necesitado usar una para disolver mis cúmulos de maná. Estaba acostumbrada a que me dieran pociones así, pero ahora era al revés. Sintiéndome tenso, vertí el jurebe en la boquilla. Cualquier brumo que tuviera ahora debería estar deshaciéndose. Vamos, jurebe. Haz tu magia. Con la esperanza de debilitar aún más el veneno o al menos ayudar a Ferdinand a recuperarse, añadí a la mezcla la curación de Flutrane y Heilsmers. A continuación, viene el antídoto. Le puse en la boca un paño empapado de antídoto, como él había hecho una vez conmigo. Esto aliviaría la parálisis de su lengua y le facilitaría respirar y beber pociones. Oh, creo que su boca se movió un poco. Mi atenta observación estaba dando sus frutos. Volví a empapar el paño antes de volver a colocarlo en su sitio. Luego, cuando Ferdinand empezó a mover la mandíbula y su respiración parecía menos agitada, retiré el paño por completo y utilicé una jeringuilla para administrarle lentamente una poción rejuvenecedora muy desagradable. Se despertaría con un sabor terriblemente amargo en la boca, pero regeneraría rápidamente tanto su maná como su resistencia. Y justo cuando pensaba que había administrado suficiente, Ferdinand empezó a toser violentamente. ¿Pero por qué? ¿He hecho algo mal? No me resultaba extraño despertarme con el horrible sabor de una poción en la boca, pero nunca había empezado a balbucear. Debía de haber metido la pata. Perdón, balbuceé. Ha sido un accidente. Fui a darle una palmada en la espalda a Ferdinand, pero me agarró del brazo. ¿Qué? Ferdinand me tiró al suelo antes de que pudiera darme cuenta de que estaba consciente. Luego se puso encima de mí, usando el peso de su cuerpo para inmovilizarme. Me apretó las muñecas contra el suelo y la cadena que unía sus brazaletes se clavó en mi garganta. ¿Quién eres? Me preguntó entre jadeos de dolor. Ferdinand no debió de reconocerme, tenía los ojos entrecerrados y su voz dejaba claro que estaba en guardia. A pesar de que la cadena que me rodeaba el cuello me impedía respirar, apenas conseguí responder. Soy yo. Rosemayne. Lo entiendo, soy mucho más grande de lo que recuerdas. Pero, por favor, intenta reconocerme. Y deja de empujar tan fuerte, la cadena duele de verdad. ¿Rosemayne? Ferdinand se quedó callado. Me estudió de cerca y luego levantó una sola mano, manteniéndola a poca distancia del suelo. Imposible. Rosemayne solo mide esto. ¿Qué? ¿Cómo que es imposible? Y yo nunca he sido tan pequeña. Hay animales de peluche más grandes que eso. Levanta la mano y Arrastrada por mi propia indignación,
Intenté inclinarme más hacia él, una estupidez, ahora me daba cuenta, porque me había metido directamente en la cadena. Me dolió tanto que sentí que me iba a morir. Mientras tosía y balbuceaba, tratando desesperadamente de recuperarme, Ferdinand se incorporó lentamente y me pellizcó la mejilla. Sus ágiles movimientos anteriores debieron de ser una fachada, ya que la fuerza se agotó de sus miembros apenas un instante después. Volvió a caer al suelo, tumbado de lado y mirándome fijamente. ¿Has perdido la cabeza? Tonto. Buh. Mira, ya sé que llevé las cosas un poco lejos. Por favor, no te pongas santurrona al respecto. Había pasado por todo esto para llegar aquí. No quería que nuestra primera conversación ahora que estaba a salvo fuera un sermón. Era demasiado pedir unas emotivas palabras de gratitud o de elogio, o algo más apropiado para nuestro esperado reencuentro. ¿Un poco demasiado? Santo cielo. Realmente eres Rosemaine. Nadie más daría una respuesta tan descabellada mientras se le está asfixiando. Me alegro de que lo entiendas, dije, levantándome y volviendo a mi caja de pociones. Ahora que Ferdinand estaba consciente, podía bebérsela sin mi ayuda. Ahora, ¿cuál es la siguiente que necesitas? Espera. ¿La cadena no se enganchó en mi cuello por accidente? ¿Estabas asfixiándome a propósito? Me giré para mirar a Ferdinand, que ahora mostraba una mueca de lo más seria. ¿De verdad no te diste cuenta? Preguntó. Quiero decir, no pensé que me reconocerías, y era bastante obvio que estabas en guardia, pero acababa de darte una jurebe y un antídoto. ¿Cómo iba a saber que me atacarías? ¿No crees que es cruel estrangular a tu salvador? ¿Cómo es que yo soy el cruel en este escenario? Replicó Ferdinand. No diré quién, pero existe un necio que robó mi nombre y me ordenó vivir por cualquier medio necesario. Como resultado, ante una amenaza potencial, mi cuerpo se movió casi por sí solo. ¿Qué? Pero si estabas medio muerto. ¿Cómo iba a saber que ibas a intentar exterminarme? ¿No tendría más sentido que alguien a quien se le ordena seguir vivo aceptara la poción que se le administra? Ferdinand desvió la mirada. Yo creía que era veneno. Ah, está bien. Entiendo de dónde viene. La poción ultra desagradable ciertamente sabe venenosa. Pero yo no era responsable del sabor. La responsabilidad recaía en la persona que había ideado la receta en primer lugar. Si vas a quejarte del sabor, solo puedes culparte a ti mismo. Declaré. Muy bien, entonces renuncias a todo derecho a quejarte de que te asfixien. Me ordenaste que viviera por cualquier medio, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿por qué no me ordenaste que te soltara? Santo cielo. Suficiente con este intercambio. Tráeme el resto de las pociones. Estás tratando de cambiar de tema, ¿no? En absoluto. Solo te dije lo que debías hacer. ¿En serio es así como va a actuar después de volver del borde de la muerte? Todavía no puedo moverme libremente. Primero, tráeme más del antídoto. Una vez consumido, haz algo con estos brazaletes. No tener un estape es terriblemente inconveniente. Cojeando y de costado, Ferdinand empezó a decirme lo que tenía que hacer. Yo era técnicamente su maestra ahora que le había robado el nombre, así que... ¿Por qué me daba órdenes? Fruncí los labios ante este cambio, aunque preparé la poción según las instrucciones y observé atentamente cómo se la bebía. ¿Es porque no puedes moverte por lo que sientes la necesidad de abrir la boca?, le pregunté. Se me abre la boca por la forma en que me has administrado el antídoto. Y si quiere que me tome en serio sus quejas, le aconsejo que borre esa gran sonrisa de su cara. Tal y como están las cosas, no puedo decir si estás disgustado o exultante. Me llevé las manos a las mejillas. Ferdinand tenía razón, estaba sonriendo de oreja a oreja. Me di unas cuantas palmadas suaves en la cara, intentando adoptar una expresión más dura, pero fue inútil. No creo que pueda hacer nada al respecto, dije, cediendo a mis emociones y sonriendo a pleno pulmón. Me alegro de que te hayas recuperado lo suficiente como para refunfuñar. Ferdinand parpadeó varias veces, luego cerró los ojos y frunció el ceño.
Santo cielo. Realmente eres otra cosa. ¿Oh? ¿Te da vergüenza? No. Le di unos ligeros golpecitos en las mejillas. Levantó un brazo tembloroso para detenerme, pero no tuvo fuerzas. No llegó ni a la mitad y volvió a caer. Ferdinand suspiró resignado y me fulminó con la mirada. Recuerda mis palabras. Pagarás por esto cuando pueda moverme de nuevo. Eso espero. En cuanto te encuentres mejor, espero unas palmaditas en la cabeza. Tú más dulce muy bien y puede que incluso algunos abrazos. También puedes pellizcarme las mejillas si quieres. Así que, por favor, mejórate pronto. Una lágrima rodó por mi mejilla. Me ayudó el hecho de que la tensión por fin abandonara mi cuerpo y que pudiera consolarme con nuestro intercambio casual. Pero, sobre todo, me alegré mucho de que siguiera vivo. No pude evitar sollozar. Había hecho todo lo posible por salvar a Ferdinand, asegurándome el apoyo de la familia archiducal de Ehrenfest, reuniendo a Dunkelfelger y utilizando el libro de Mestionora sin la menor vacilación. Cada vez que alguien me había cuestionado, yo había declarado que tendría éxito, pero en realidad, nunca había dejado de preocuparme. Tal vez llegáramos cuando le sobrara maná y descubriéramos que se había quedado sin energía. O tal vez recobrara el conocimiento y descubriera que el veneno había causado daños irreparables en su cuerpo. Tales pensamientos me habían rondado por la cabeza. Pero lo logré. Ferdinand está vivo. Está mejorando. Estaba consciente de nuevo. Sí, me había estrangulado, pero era un pequeño precio a pagar por saber que se estaba recuperando. No llores, dijo Ferdinand. Intentó levantar los brazos de nuevo, pero fue en vano. Lo más que pudo hacer fue una mueca y apretar los puños. En primer lugar, no era necesario que vinieras a rescatarme. Justus debió darte mi mensaje, así que ¿por qué estás aquí? ¿Con qué fin has venido? Mis lágrimas dejaron de brotar de inmediato. Si lo hubiera dicho para hacerme llorar más, habría funcionado sin duda, pero hablaba en serio. No creía que tuvieras tan mala memoria, Ferdinand. Te amenacé tan claramente. En tu cara, además. Lo hiciste, pero las circunstancias han cambiado enormemente desde entonces. ¿Por qué te enfadas? Este tipo realmente no lo entiende. ¿Cómo podría no hacerlo? Dije que haría del mundo mi enemigo si no eras feliz. Y tú fuiste quien me llamó. Yo no hice tal cosa. Ferdinand intentó girar la cabeza hacia un lado, pero le agarré el grueso cráneo y se lo eché hacia atrás, obligando a sus ojos dorados a encontrarse con los míos. Pero lo hiciste. Vi lo que te pasaba desde Ehrenfest. Aquella vez que Lutz me vio en una situación peligrosa, fue porque estaba mirando a la muerte a la cara y pedí desesperadamente su ayuda. Eso significa que debes haberme llamado, Ferdinand. Si no lo hubieras hecho, no habría llegado aquí a tiempo. Bien. De acuerdo. Suéltame. Estás demasiado cerca. Tu cara. Ferdinand decía tantas tonterías que no pude soportarlo más. Seguí obligándole a mirarme y aproveché nuestra proximidad para darle un cabezazo. Gruñó por el dolor y me fulminó con la mirada. Tú eres la razón por la que te dije que no debías haber venido, se quejó. ¿Qué dices? Te negaste a responder a mi pregunta, ignoraste todas las advertencias, te lanzaste hacia el libro de Mestionora, y todo eso terminó cuando Erbaermen te ordenó que me mataras. ¿Me equivoco? Le devolví la mirada. Lo hizo, pero ¿y qué? Le dije a la cara que no te pondría un dedo encima. Un momento. Según tengo entendido, uno de nosotros debe morir para que el libro esté completo. Y sin él, Jürgen Schmidt se derrumbará. ¿Qué crees que saldrá de rechazar su instrucción? ¿A quién le importa? Respondí, inclinando la cabeza hacia él. No tiene sentido salvar a Jürgen Schmidt si tú no estás allí. ¿No es súper obvio? Ferdinand me miró atónito. ¿Qué demonios estás diciendo? Haces que suene totalmente como si me valoraras por encima de todo nuestro país. Debes elegir tus palabras con más cuidado y... ¿Cuántas veces debo decirlo? Los ducados mayores,
la soberanía, la familia real e incluso los mismos dioses, me enemistaría con el mundo entero para salvarte. No creo que hayas dicho antes los dioses, Ferdinand murmuró, dándose la vuelta para quedar boca abajo en el suelo. El hecho de que pudiera moverse significaba que estaba mejorando. Sonreí, observando su mejoría. ¿Es la primera vez que oyes esa parte? Mis disculpas, pero es así. Ahora, ideemos una forma de completar el libro de Mestionora sin que ninguno de los dos tenga que morir. Capítulo 665. Migedul. Me han dicho que el maná que envuelve todo Jürgenschmidt se ha adelgazado, dije. ¿Te dijo Erbaermen que completaras el libro también? Me dijo que tu porción era mayor que la mía. Que debería morir cuanto antes para poder completar la tuya. Maldito seas, Erbaermen. Bueno, olvídate de él. Debe haber una manera de que podamos hacerlo. Tal vez podamos ganar algo de tiempo llenando las puertas del país con mana. Qué optimista e ingenua, replicó Ferdinand, levantando solo la cabeza para mirarme. Quizá te interese saber que ya tenía un plan, antes de que llegaras y lo arruinaras. Resultó que Ferdinand había intentado reunirse con Erbaermen al día siguiente de la ceremonia de graduación. Quería terminar su libro de Mestionora para poder crear un Gutriseit y regalárselo a la familia real. El problema era que no se le había permitido visitarlo al mismo tiempo que a mí, y cuando lo había intentado de nuevo al llegar la primavera, yo ya me había llevado el resto del libro. Podrías habérmelo dicho si tenías planes tan importantes, me quejé. Iba a hacer que los Sent me adoptaran para poder conseguir el Gutriseit al fondo del archivo subterráneo. No quiero oírte quejarte cuando ni siquiera me mantuviste al tanto. Y yo no quiero que te quejes cuando omitiste información tan crucial en tus informes, replicó Ferdinand, con el ceño fruncido. Se incorporó, se acercó a la pared y se apoyó en ella. Cuando estaba ideando mi plan, los ducados estaban presionando para que te convirtieras en la sumo obispa de la soberanía. No me dijeron nada de una adopción. Por un momento, me quedé sin palabras. Ferdinand tenía la culpa por no compartir sus planes, pero yo también. Había tantas cosas que podría haberle contado con mi tinta invisible, pero solo había escrito sobre lo mundano. De repente me sentí muy incómoda, me senté a su lado e intenté defender mi caso. Sylvester y la familia real me hicieron jurar silencio. Me moría por pedirles ayuda, créeme. También tenía muchas quejas, pero eran de las que solo podían airearse en una habitación oculta. Ahórrate tus quejas y quítame estos brazaletes de una vez. Vamos, al menos finge que te importa. Ferdinand me había cerrado el paso sin vacilar, pero comprendí que liberarle y discutir el estado actual de Arensbach y el Gutriseit tenían prioridad. Toqué los brazaletes que tenía delante y empecé a buscar una cerradura, pero estaban completamente lisos. Te los quitaría, pero no sé por dónde empezar, dije. ¿Sabes siquiera dónde está la llave? Ferdinand me lanzó una mirada de exasperación. ¿Ves el ojo de la cerradura? No, pero busco todo lo que puedo. ¿Para qué existen tus Biblias? Si no sabes cómo abrirlas, búscalo. Necesitarás usar un hechizo para abrirlas en lugar de una llave. Mi libro contiene varios de generaciones pasadas, así que solo tenemos que compararlos y rellenar las lagunas que encontremos en los círculos mágicos. Eso suena como una orden extremadamente alta. Aún así, ni siquiera se me había pasado por la cabeza utilizar el libro de Mestionora. Yo consultaba el mío solo con moderación por miedo a que alguien lo viera, pero Ferdinand usaba el suyo a diario. Canté Gutriseit y empecé a buscar cómo desbloquear sus brazaletes. Rosemain, ¿qué pasa con esa forma extraña? Preguntó Ferdinand al ver mi falsa tableta y sacudió la cabeza. ¡Caramba! Ya sea tu bestia alta o tu Biblia, todas tus creaciones adoptan las formas más extrañas. Puede que sea anormal, pero mi libro de Mestionora es excepcional. La pantalla se ilumina y se puede leer en la oscuridad, y hay una función que me permite buscar palabras o frases. Saqué pecho, rebosante de orgullo. Práctico, ¿verdad? Ferdinand me miró extrañado. El libro de Mestionora existe para encontrar la información que uno busca, así que lo que uno desee saber aparece automáticamente al abrirlo.
En cuanto a poder leer en la oscuridad, las letras brillan por sí solas. Me parece que necesitar introducir palabras hace que tu Biblia sea menos cómoda que cualquier otra. No es cierto. Mientras yo entraba en un estupefacto aturdimiento, Ferdinand se inclinó para hojear mi libro y señaló uno de los círculos mágicos. Este es el correcto. Dibújalo con tu estilo. No podía distinguir los círculos, pero su libro tenía los de las generaciones más antiguas, mientras que el mío tenía los de las generaciones más recientes. Copiar y colocar. Dibujar el círculo con mi estilo me pareció demasiado trabajo, así que utilicé la magia para duplicarlo en una hoja de papel fey. Luego activé el círculo, y los brazaletes que sujetaban a Ferdinand cayeron al suelo, con un fuerte estruendo. Ya está. Rosemaine, ¿qué demonios acabas de hacer? Preguntó Ferdinand con los ojos muy abiertos. Era algo de lo que sentirse orgulloso, así que volví a sacar pecho. Acabas de presenciar magia de copiar y pegar, mi propia invención. Tiene sus limitaciones, pero es útil, ¿no crees? Parece excesivamente anormal, pero sí, puedo ver que tiene sus usos. Enséñame los principios del hechizo y la pronunciación correcta. ¿Es este realmente el momento o el lugar? Son circunstancias terribles. ¿Es así?, preguntó Ferdinand con el ceño fruncido, abriendo y cerrando las manos. Entonces explícamelas. Tardaría en rehabilitarse, así que le expliqué la situación en Ehrenfest. Había enviado allí a Eckhart y Justus tras el incidente con Leticia, así que presumiblemente se preocupaban más de las cosas allí que en Arensbach. Entiendo, dijo largamente. Ehrenfest ya estaba anticipando la guerra, entonces. Así es. Todos los nobles del ducado se reunieron para prepararse. Hice versiones preparadas para el combate de Swords y Ways para ayudar a defender el templo. Eres tan incomprensible como siempre. ¿Era realmente necesario hacer que tus herramientas mágicas para la guerra parecieran chumils? Lieseleta lo hizo. Además, ¿cuál es el problema? Son lindos. Mientras seguíamos hablando de Ehrenfest, Ferdinand fue recuperando poco a poco el uso de los dedos. Sus brazos tenían ahora una mayor amplitud de movimiento, pero su ceño cada vez más fruncido delataba su frustración por no poder moverse como quería. Rosemaine, dijo finalmente. Sí. Si tiene alguna otra pregunta, hágala. ¿O necesitas más medicina? No, quiero tu mejilla. Me dijiste que podía pellizcarla, ¿no? ¿Esa era su pregunta? Pero tenía una expresión tan grave. ¿Y era realmente apropiado pellizcar la mejilla cuando nuestras circunstancias eran tan severas? Aunque ya había llegado a la conclusión de que no iba a darme un sermón serio, me quedé desconcertada. No podía ni imaginar lo que se le estaría pasando por la cabeza. Quiero decir, supongo que sí. Pero aún no puedes mover los brazos del todo, ¿verdad? Puedo moverlos lo suficiente. Y si lo hacemos ahora, apenas debería doler. Quería decir que podrías hacerlo cuando estuvieras totalmente recuperado, pero, si insistes. Por mucho que quisiera protestar, realmente era mejor dejar que Ferdinand lo hiciera ahora mientras su fuerza de agarre estaba debilitada. Me senté frente a él, entre sus piernas, y me limité a esperar. Sus dedos, aún entumecidos, rozaron mi mejilla derecha y luego me pellizcaron. Bueno, si es que se podía llamar pellizco. Parecía más bien un suave masaje. ¿Sería suficiente para satisfacerle? No estaba tan segura, pero entonces su mano empezó a moverse. Ferdinand, esa no es mi mejilla. Su pulgar había bajado hasta mi barbilla, como si quisiera hacer más palanca. Debía de tener muchas ganas de pellizcarme la mejilla, pensé, pero entonces empezó a brotar luz verde de su anillo. Que la curación de Heilsmer sea concedida a Rosemaine. El punzante dolor de mi cuello desapareció. Ferdinand debía de haber curado el moretón que había dejado su cadena. Lo agradecí, pero no por mucho tiempo. Ferdinand, ¿qué estás haciendo? Deberías concentrarte en tu recuperación, no en gastar tu maná conmigo. El moretón no dolía tanto. Podría haber esperado.
Era simplemente una oportunidad ideal para probar si mi maná fluía correctamente. Ah, y ahora puedo producir mi estapé. Apartó la mano e inmediatamente dejó de centrarse en mí, para dedicarse a formar y transformar su estapé. Otra vez no me escucha. Ah, Ronf. Aunque le costaba levantarse y moverse por la habitación, Ferdinand se estaba recuperando. Seguía deseando que descansara bien, pero su actitud dejaba claro que no tenía esa intención. Bueno, ya que pareces haberte recuperado, dije, me tomaré un momento para informar a todos, y buscar una piedra fey de registro para ti. Rosemain. Estaba a medio levantar cuando Ferdinand pronunció mi nombre, así que volví a ponerme de rodillas. ¿Qué pasa esta vez? Pregunté mientras le miraba. Hubo una pausa antes de que dijera. Por favor, cuéntame de tu Gedul. ¿Qué? Eso es. ¿Tengo que responder aquí y ahora? Todos esperan fuera. Nunca había esperado que Ferdinand me hiciera esa pregunta en esas circunstancias, y la verdad es que aún no tenía respuesta. Sus ojos se fijaron en un punto singular. Creía que tu Geduld era el mismo que el mío, Ehrenfest, y sin embargo, aceptaste la propuesta que te hizo la familia real. Así que te lo preguntaré de nuevo, ¿cuál es tu Geduld? Buh. No tenía ni idea de a qué se refería Ferdinand, pero cuando seguí su mirada, me di cuenta de que estaba mirando mi collar de Sigisbald. Lo toqué y él soltó un zumbido de comprensión. Ahora lo recuerdo, tu sueño era casarte con un príncipe. Lo dijiste cuando escribiste esa ridícula historia tuya hace algún tiempo. Debo admitir que nunca pensé que algún día se haría realidad. Se refería a cuando intenté imitar a Cenicienta en mis tiempos de aprendiz de doncella de santuario, antes de entender nada de la sociedad noble. Me impresionó que recordara algo que había leído brevemente hacía tantos años. Al mismo tiempo, sin embargo, me di cuenta de que había malinterpretado mis intenciones. Le había dicho que quería que mi historia inspirara envidia porque así la gente se involucraría más, pero él había pensado que yo también sentía envidia. Un momento. Protesto. Mi sueño no es casarme con el príncipe Sigisbald. De hecho, casarme con un hombre ya casado y sin un libro a su nombre es más una pesadilla que otra cosa. ¿Realmente esperas que anhele un descenso en mi nivel de vida? Ser arrancada de mi biblioteca y arrastrada a algún lugar donde no recibiría ni un solo libro nuevo ni se me permitiría siquiera involucrarme en la industria de la imprenta hasta mi mayoría de edad sonaba horrible. Cualquiera lo bastante estúpido como para pensar que podría envidiar semejante arreglo merecía que mi ira se desatara sobre él. En primer lugar, dije, el marido de mis sueños es alguien como mi padre. Alguien que me apoye en mi carrera hacia mis sueños, que me proteja de todo y me cuide sin importarle el estatus. El príncipe Sigisbald no podría estar más lejos de ese ideal. Este collar solo pretende indicar que actúo con la autoridad de la familia real. No tiene nada que ver con la propuesta. Ven, mira más de cerca. No hay votos en él, ni siquiera es omni elemental. A partir de ahí, expliqué mi verdadero sueño para el futuro. Quiero esconderme en una biblioteca y pasarme el día leyendo. Quiero disfrutar de comida deliciosa con mi familia y todos mis allegados, leer mis libros favoritos y aventurarme a otras bibliotecas en busca de obras que aún no he consumido. Quiero ser bibliotecaria, ayudar a los visitantes a buscar los libros que desean, restaurar documentos antiguos, investigar herramientas mágicas y establecer una red que conecte mi biblioteca con las de otros ducados, con lo que podré empezar a ampliar mi colección desde todas partes a la vez. Ese es mi sueño. ¿Cómo pudiste pensar que quería casarme con un príncipe sin libros y esperar años para reanudar siquiera mi trabajo en la imprenta? Terminado mi apasionado discurso, suspiré y me dejé caer de espaldas, exhausta. Ferdinand esbozó una sonrisa irónica. Ya veo. Tu fervor no deja duda de que cometí un grave error. Bueno, no pasa nada, supongo. Puede que hayas malinterpretado mi sueño, pero no te equivocas sobre la situación real. ¿Disculpa? Antes de la próxima conferencia de archiduques, el rey me adoptará, anuncié, manteniendo una sonrisa aireada para no deprimir demasiado el ambiente. No tenía sentido ocultarle la noticia ahora que la conferencia estaba a la vuelta de la esquina. Entonces, cuando sea mayor de edad,
Me casaré con el próximo Cent, por muy alejado que esté de mis gustos. ¿Planeas casarte con el príncipe Sigisbald? Preguntó Ferdinand, con la mandíbula ligeramente desencajada. Debía de estar comparando el acuerdo con su propio matrimonio por decreto real. Sí, pero solo porque quiere el Gutriseit y mi maná. Una antigua plebeya casándose con un príncipe. Es de risa, ¿no? El príncipe no quiere que hagan nada incomprensible, así que permaneceré fuera de su vista mientras ellos se centran en mantener el actual equilibrio de poder entre ducados. ¿Y aceptarías que te trataran así? Preguntó Ferdinand, con una mirada severa. Apreté los labios y asentí. Mientras pudiera salvarle, aceptaría lo que me esperase. Tú, mi familia de la ciudad baja, los Gutenberg, los asistentes de mi templo. Si alguno de mis Geduls estuviera en peligro, arrasaría a Jürgen Schmidt para rescatarlo. Pero si todos están a salvo, haré todo lo posible para protegerlo. Si nuestro país se derrumbara, la gente que me importa no podría vivir su vida. Estaba en paz con mi destino. Para evitar el colapso de Jürgen Schmidt, tendría que completar el libro de Mestionora o recuperar el Gutriseit de la familia real del archivo subterráneo, y para ello tendría que unirme a la familia real. Como miembro de la realeza, utilizaré mi autoridad al máximo para proteger a aquellos que me importan. No permitiré que te ejecuten por los crímenes de Detlinde. Tiraré de todos los hilos para asegurarme de que puedas regresar a tu Gedul. Eso te lo prometo. ¿Pretendes dejarme a mí y a todos los que te importan en Ehrenfest? ¿Y los pondrías a todos a mi cuidado? Preguntó Ferdinand, cada vez más amargado. Probablemente estaba comparando mi futuro con lo que él había vivido al mudarse a Arensbach. Sonreí, con la esperanza de aliviar su preocupación. No tienes que preocuparte por mí, Ferdinand. Voy a estar bien. Mi familia de la ciudad baja vendrá conmigo a la soberanía como personal, y Lutz y Beno se unirán a la compañía Planting cuando sea mayor de edad. Melchior asumirá el cargo de sumo obispo y dirigirá el templo, y todos mis juramentados podrán acompañarme, tengan la edad que tengan. Sobreviviré. Y entonces recordé que aún tenía que devolverle a Ferdinand su piedra con nombre. Saqué el pequeño capullo blanco de mi bolsa y se lo puse en la mano derecha. Esto te pertenece. Aunque fue para salvarte la vida, te pido disculpas por robarte tu nombre. Ahora que tienes tu propia habitación oculta, querrás guardar la piedra allí, ¿verdad? Ferdinand bajó los ojos, su mano temblaba al apretar la piedra del nombre. ¿Querrías para mí? Ferdinand. No importa. Haces que devolverme a Ehrenfest suene trivial, pero puedo asegurarte que no será así, dijo, con voz débil y goteando desesperación. Más bien, es casi seguro que será imposible. Nunca se me permitirá abandonar Arensbach cuando el ducado se encuentre en semejante estado. Por lo tanto, no hay necesidad de que vayas. Estaba indecisa, pero decidí revelar la parte de nuestros planes que no tenía intención de mencionar. Esto es una especie de secreto, pero una vez que me hayan adoptado y haya obtenido el Gutriseit, las fronteras del ducado van a ser redibujadas. No tienes que preocuparte, mis asistentes y yo nos ocuparemos de Arensbach mientras tanto. Oh. Ferdinand apretó los puños temblorosos, y el color de sus ojos empezó a vacilar lentamente. No era propenso a los arrebatos emocionales como yo, así que ver estos cambios en él no era normal en absoluto. Espera, ¿acabo de despertar al rey demonio? Capítulo 666. El Cent y el Gutriseit. Pensar que la familia real se mostraría tan tonta y tan desvergonzada, dijo Ferdinand, curvando los labios en una sonrisa cruel mientras se ponía en pie. Aún no se había recuperado del todo, pues todavía le temblaban las piernas. Corran, miembros de la realeza. Corran mientras puedan. Mientras gritaba por dentro, Ferdinand me miró a los ojos. Eso va para ti también, Rosemaine. Yo lo siento mucho. No sabía por qué estaba tan molesto, pero su aura abrumadora me obligó a disculparme. Por supuesto, el gesto poco sincero solo le hizo sentirse más frustrado. Rosemaine, parece que tengo una deuda de gratitud contigo. ¿Había algún humano vivo que le tomara al pie de la letra?
Sus ojos se arremolinaban con intensa emoción, y su voz era tan baja que helaba el aire. Nadie que esté agradecido pone esa cara. Tus palabras y tus acciones me han ayudado a darme cuenta de muchas cosas. Ante unos ojos tan severos, mi única opción era emplear la enseñanza más importante de las 36 estratagemas de China. Si todo lo demás falla, retirada. Por suerte, al tratarse de una emergencia, las excusas sobraban. Ahora que Ferdinand estaba lo suficientemente bien como para mantenerse en pie, tenía que informar a mis asistentes que esperaban fuera. Arensbach corre mucho peligro en este momento, y los lancenavenses se están volviendo locos. Además, secuestraron a algunas mujeres nobles también, creo. Así que tengo que ir. Entonces deberíamos priorizar quemar Arensbach hasta los cimientos y reemplazarlo por un nuevo ducado. Para ello, el alboroto de los lancenavenses debería servirnos. Se suponía que Ferdinand estaba enfadado con la familia real y conmigo. ¿Por qué descargaba sus frustraciones en Arensbach? Entendía que era el rey demonio y todo eso, pero no veía la conexión. Espera. ¿A qué conclusión has llegado? Lancenave es. La existencia de Arensbach me complica las cosas. Destruirlo junto a los lancenavenses resolverá eso. Pero crearías aún más problemas en el proceso. Miré fijamente a Ferdinand y extendí los brazos, impidiéndole el paso. No te lo permitiré. Al instante, su ira estalló. ¿Qué demonios estaba haciendo? Se suponía que estaba huyendo del rey demonio, no enfrentándome a él. ¿Por qué proteges a Arensbach y Lancenave? Preguntó. No los protejo. Pero si atacas a Arensbach ahora mismo, podrías violar el contrato que te prohíbe oponerte a mí y morir. Ferdinand siguió mirándome fijamente, pero ya no parecía tan frustrado. Sus ojos volvieron a su tono dorado habitual, y la expresión de su rostro se volvió gradualmente más cautelosa. ¿Por qué atacar a Arensbach violaría nuestro contrato? Preguntó. ¿Qué has hecho? El tiempo era esencial, así que teñí sus cimientos. Así las cosas, en términos de maná, soy Auba Arensbach. ¿Perdón? Fue el método más rápido que se me ocurrió. Ferdinand se quedó helado, con los ojos muy abiertos mientras se esforzaba por procesar mi respuesta. Hacía siglos que no le veía sobrecargarse. Debía de haber dicho algo realmente anormal. ¿Cómo demonios has llegado a esa decisión? Acabó preguntando. El método más rápido habría sido capturar a la Aud, amenazarla o incluso torturarla para conseguir las piedras Face de registro y luego obligarla a firmar un contrato. ¿Qué lunático teñiría una fundación solo para rescatar a alguien? La estás mirando. Ferdinand cayó de rodillas como si estuviera completamente sin fuerzas. Lanzó el suspiro más profundo, luego me miró y dijo. Realmente eres la mayor tonta que he conocido. Tener que torturar a alguien suena horrible. Yo no habría tenido estómago, aunque se nos hubiera ocurrido un plan que lo requiriera. Por no mencionar que no sé qué aspecto tiene la hermana mayor de Lady Detlinde. ¿Te imaginas cuánto tiempo habríamos perdido buscándola? Lo mirara como lo mirara, usar la llave del templo para teñir los cimientos de Arensbach parecía mucho más fiable. Así que, para concluir, déjame la limpieza de Arensbach a mí y vuelve a Ehrenfest. Puedo responsabilizarme de lo que he hecho. Ferdinand se levantó de nuevo y me pellizcó la mejilla. Se había recuperado lo suficiente como para que esta vez me doliera. Eso duele. Veo que sigues sin tener ni idea, dijo Ferdinand, con una sonrisa aún más aterradora que de costumbre. Como mínimo, no dices lo que deberías. Le di un par de palmadas en la mano mientras se me saltaban las lágrimas. Entonces dime qué tengo que decir. Lo diré. Pídeme ayuda. Al incitar a una rebelión contra los Sent, Detlinde está cometiendo una traición del más alto nivel. Su hermana es cómplice, su madre está invadiendo Ehrenfest, e incluso Leticia es ahora culpable de intento de asesinato. Si deseas resolver estos asuntos, entonces necesitas mi ayuda. Nadie está mejor informado sobre las interioridades de Arensbach. Se me cortó la respiración. La familia archiducal de Arensbach estaba compuesta en su totalidad por criminales.
los plebeyos y nobles, envueltos en este horrible lío sin tener ni idea de lo que estaba pasando, seguramente estarían furiosos. Tu apoyo calentaría mi corazón, Ferdinand. ¿Pero no preferirías volver a Ehrenfest? Me parece cruel retenerte en Arensbach cuando tu estancia aquí ha sido tan profundamente desagradable. Me tiró de la oreja. Acabas de preguntarme qué quería que me dijeras. ¿Ya lo has olvidado, o simplemente no me has oído bien? Por favor, ayúdame, Ferdinand. Por favor y gracias. Eres el único en quien puedo confiar. Si insistes. No se me ocurre nada más aterrador que dejarte a tu suerte. ¿Qué tal desatar al rey demonio? Incluso durante uno de mis ataques. Nunca propondría quemar Arensbach hasta los cimientos. Miré fijamente a Ferdinand mientras me frotaba la oreja palpitante, y él me devolvió la mirada. Espeluznante. Entonces, ¿qué piensas hacer? Preguntó. Una persona no puede tener dos fundaciones al mismo tiempo, así que no puedes convertirte en el Cent mientras eres un AU. Imagino que lo entiendes. Esa restricción era la razón por la que los Cent habían sido elegidos tradicionalmente entre los sumos obispos del país. También explicaba por qué, cuando se decidió que los AUFs ocuparan el trono en su lugar, los elegidos para gobernar habían necesitado encontrar primero a alguien que heredara la fundación de su ducado. Así es. Por eso planeo conseguir a alguien que tiña la fundación de Arensbach. Luego teñiré yo misma la fundación de Jürgen Schmidt o iré al archivo subterráneo y obtendré el Guthrieseid para dársela a la familia real. La forma más rápida de mantener con vida el recipiente que era Jürgen Schmidt era que otra persona tiñera Arensbach para que yo pudiera teñir la fundación del país. Sin embargo, teniendo en cuenta las barreras que separaban a la realeza de los ducados, esa forma de proceder introduciría toda una serie de problemas. Tal y como yo lo veo, haría menos ruido recuperando la herramienta mágica del archivo subterráneo, dije. ¿No es así como la realeza siempre ha consolidado su poder? No, la herramienta mágica se introdujo hace poco, y su existencia como medio para que la realeza afianzara su poder ha causado más que suficiente caos. ¿Comprendes correctamente a los candidatos de Cent y el libro de Mestionora? Entiendo lo básico, al menos. Me los metieron en la cabeza cuando adquirí mi sección del libro. Y como ese conocimiento me había llegado a mí, no a Ferdinand, tal vez era él quien estaba mal informado. En ese caso, le ruego que me explique qué separa el libro de Mestionora de El Guthrieseid de la familia real. Cualquier malentendido solo complicará nuestra discusión. El libro de Mestionora es la sabiduría que te imponen los Servaermen en el jardín de los comienzos una vez que has rodeado los santuarios, recibido tablillas de cada elemento de los dioses y activado el círculo mágico gigante en el cielo. Se imprime en tu estape, lo que significa que no se puede transmitir. Por otro lado, el Guthrieseid, que actualmente se considera el símbolo de un verdadero Cent, se fabricó hace mucho tiempo para que alguien que no consiguiera el libro de Mestionora pudiera hacerse con el trono. Como herramienta mágica, puede transmitirse. Ambos contenían los conocimientos necesarios para convertirse en Cent. También eran necesarios para cosas como activar las puertas del país. No hay errores hasta ahora, dijo Ferdinand. ¿Puedes decirme cómo pasó Jürgen Schmidt del libro de Mestionora a El Guthrieseid? Incluso en el pasado, cuando varios candidatos a Cent obtenían el libro de Servaermen, era difícil absorber tal cantidad insana de sabiduría sin derramar ninguna. Por eso crearon su propio manual de instrucciones. ¿Otra vez? No inventes palabras extrañas y esperes que conozca su significado. Lo siento. Me devané los sesos buscando una alternativa. Como una guía. O una explicación escrita. Su propósito era servir de referencia para que un Cent con un libro de Mestionora incompleto pudiera seguir desempeñando sus funciones. La sabiduría obtenida a través de los Servaermen contenía tantos detalles diversos que resultaba difícil de analizar, y por eso el Guthrieseid resultaba tan útil. Por supuesto, permitir que cualquiera accediera a un libro tan importante provocaría todo tipo de caos, así que se guardaba en la parte trasera del archivo subterráneo, donde solo podían entrar los candidatos a Cent. Lo leían y utilizaban la información que contenía para rellenar los huecos de sus propios libros de Mestionora y poder desempeñar sus funciones.
Si ese proceso hubiera continuado, explicó Ferdinand, no habría habido ningún problema, pero la insensatez de Garanzorg hizo que los candidatos Sent dejaran de visitar Erbaermen. ¿Sabes por qué? Oh, él era ese alborotador, ¿verdad? El que fue rechazado por el Chumil Dorado e impedido de obtener el libro de Mestionora, entonces se dio cuenta de que podía aprender todo lo que necesitaba saber del archivo subterráneo. Tu explicación no transmite adecuadamente la gravedad del asunto. Garanzorg fue rechazado por los dioses por su peligroso amor a la guerra y al conflicto. Mientras estuviéramos de acuerdo, no creía que la gravedad del asunto fuera tan importante. Probablemente Ferdinand se estaba tomando todo demasiado en serio. Resumiendo, la peligrosa mentalidad de Garanzorg había hecho que el Chumil Dorado lo rechazara, pero al canalizar maná hacia la estatua de la diosa de la biblioteca había hecho que la forma de El Gutriseit apareciera en su mente. Entonces se había dado cuenta de que podía simplemente adquirir los conocimientos que le faltaban en el archivo subterráneo en lugar de molestarse en pasar por Erbaermen u obtener la sabiduría de Mestionora. Y así Jorgen Schmidt recibió un Sent que amaba la guerra y despreciaba la sabiduría de los dioses, dijo Ferdinand. Ser omnielemental era el único requisito para tener la forma de El Gutriseit grabada en la mente. A partir de ahí, bastaba con llenar sus páginas desde el archivo subterráneo. La noticia de que ya no era necesario ser moral y piadoso para convertirse en Sent se había extendido, y las guerras que Garanzorg había anhelado no tardaron en llegar. La gente tiende a seguir el camino de menor resistencia, continuó Ferdinand. El trabajo necesario para obtener el libro de Mestionora se fue ignorando poco a poco mientras todos se centraban en cambio en el Gutriseit de la biblioteca, que tenía el mismo aspecto y contenía el conocimiento que deseaban. Ni siquiera los piadosos disfrutan de las luchas del trabajo duro y agotador, observé. Ya no era necesario rezar en los santuarios y activar el círculo mágico gigante en el cielo. El número de candidatos a Sent se disparó, y los que normalmente habrían sido rechazados por el Chumil Dorado empezaron a ocupar el trono mediante la guerra. Ferdinand asintió. La necesidad de que los Sent rodearan los santuarios desapareció, y los conflictos se hicieron más numerosos. Dime, ¿qué ocurrió entonces? Aquellos que intentaban rodear los santuarios eran objeto de burlas como candidatos inferiores, ya que la gente asumía que no eran omni-elementales. Era un ardid político para debilitar a los candidatos más diligentes, ¿no? Por aquel entonces, los Sent y los nobles seguían celebrando ceremonias religiosas con regularidad, por lo que habían obtenido muchas protecciones divinas incluso sin acudir a los santuarios. Rodear los santuarios cambió de significado, pero nada más. Ferdinand frunció el ceño y se cruzó de brazos. Tienes razón, pero te olvidas del Sent que, en su empeño por poner fin a las incesantes hostilidades, cometió el acto más insensato de todos. Negué con la cabeza. Sent Raufestreitra estaba tan desconsolada por las horribles batallas que se libraban por el trono y los estragos que estaban causando en esta tierra sagrada que pensó que lo mejor era limitar el número de personas que podían convertirse en candidatos a Sent. Durante su generación, cada ducado había producido sus propios candidatos a Sent, y las batallas subsiguientes entre ellos habían sido particularmente brutales. Como auténtica Sent con el libro de Mestionora, Raufestreitra se había dirigido a Erbaermen, le había consultado sobre las guerras de sucesión y se había lamentado de su impacto negativo. Ella había percibido que el problema era que cualquiera podía ocupar el trono, y para poner fin al caos, hizo que solo aquellos registrados como miembros de su familia pudieran acceder a la parte posterior del archivo. Con sus acciones, solo los de su casa, que se oponía vehementemente a la guerra, podían ascender a la posición de Sent. Entonces Raufestreitra creó 2 guardianes a imagen y semejanza del Chumil Dorado, encargados de permitir que solo las personas justas visitaran Erbaermen, uno negro y otro blanco. Los colocó en la biblioteca para que vigilaran a los candidatos a Sent y se aseguraran de que solo su familia pudiera acceder a la parte trasera del archivo subterráneo. Los que se resistían eran purgados mediante los poderes de los Sent, uno a uno. Para desalentar los ataques de posibles rebeldes, Raufestreitra se trasladó de la tierra sagrada donde residían los Erbaermen, al actual Palacio Real, e hizo que las puertas de teletransporte fueran la única forma de viajar entre ambos. Incluso si apareciera alguien que hubiera utilizado los conocimientos del archivo subterráneo para obtener su propio libro de Mestionora, los Sent podrían simplemente ejecutarlo, asegurándose así de que solo sus parientes obtuvieran el Gutriseit.
Fue a través de este proceso como surgió la familia real. Me había sorprendido saber que Swartz y Weiss habían sido creados antes de que las princesas existieran en Jürgens-Schmidt, y que utilizaban el término Milady para referirse a Zentraufstreiter. Sus decisiones fueron muy criticadas, continué. Pero cuando las violentas batallas por el poder empezaron a menguar, algunos empezaron a alabarla. Ni siquiera hubo un descenso en la calidad de sus sucesores, ya que la realeza produjo Saints omnielementales que se tomaban en serio las ceremonias religiosas. La era que siguió fue de paz. Vamos, fue un desastre. Debido a que monopolizó los poderes de los Sent y comenzó un reinado tan férreo, solo unos pocos elegidos pudieron visitar la Tierra Santa. La participación en ceremonias religiosas cayó en picada. Durante una época en la que obtener el Gutriseit era imposible para la mayoría y un paso en falso podía acarrear la ejecución, Melosaops y los sumos obispos destinados a sucederles visitaron la Tierra Santa y celebraron ceremonias religiosas. Los enormes rituales se convirtieron rápidamente en cosa del pasado, ya que la falta de participantes obligó a la realeza, que ahora los realizaba en solitario, a reducirlos. Muy pronto, incluso los ducados despreciaron el templo y las ceremonias religiosas. Por no mencionar que las disputas por el trono echaron raíces en el seno de la familia real. Hay que decir que Zentraufstreiter tenía demasiada fe en sus propios descendientes. Que un miembro de la familia real ocupara el trono pronto se convirtió en un hecho. En una generación, una batalla entre hermanos acabó con la muerte de ambos, dejando solo al enfermizo Chu Bankei para gobernar. Para que pudiera llevar a cabo las ceremonias religiosas necesarias a pesar de su mala salud, se construyó el templo en la soberanía cerca de su lugar de residencia, y las ceremonias se celebraron allí. Por un golpe de suerte, Chu Bankei tuvo un hijo sano. Pero para cuando ese niño subió al trono, hacía ya décadas que las ceremonias religiosas se celebraban en el templo de la soberanía y no en Tierra Santa. Los Sent no sabían nada de celebrarlas en Tierra Santa, así que siguieron celebrándose en el templo de la soberanía. Y con eso, concluyó Ferdinand, la Tierra Santa quedó reducida a un lugar de educación para los niños de los ducados que venían a obtener sus stabs. Y fue entonces cuando la gente empezó a llamarla Academia Real. Incluso con las muchas restricciones de la familia real y su alejamiento de la Tierra Santa, seguían necesitando obtener sus propios Gutriseits. Para ello, visitaban la biblioteca de la Academia Real, vertían maná en la estatua de la diosa de la sabiduría y luego anotaban lo que necesitaban en la parte posterior del archivo. El Gutriseit se convirtió en una herramienta mágica debido a que Alfsenti amaba a su hijo por encima de todo, continuó Ferdinand. Alfsenti tenía muchos hijos, pero solo quería a uno de ellos, Neigeneit. Nada deseaba más que su hijo más adorable se convirtiera en el Sent, pero todos lo despreciaban. Le faltaba un elemento y era demasiado apático para realizar el trabajo necesario para obtenerlo mediante la oración. Fue un fracaso como Sent y como madre, dije. Para empezar, fue puramente por egoísmo por lo que intentó convertir a Neigeneit en el próximo Sent. ¿No se dio cuenta de la angustia que el trono causaría a su amado hijo? Su forma de amar era anormal y profundamente tendenciosa. No puedo empatizar con ella en absoluto, y para ser sincero, creo que era una persona desastrosa. Sin embargo, era una creadora de herramientas mágicas extremadamente hábil. Creó un Gutriseit únicamente para que su hijo más querido pudiera gobernar. Y de hecho, Neigeneit se convirtió en el Sent. Gracias al fuerte apoyo de su madre y al Gutriseit que le había dado, que podían utilizar incluso aquellos que no poseían todos los elementos, el pueblo se vio obligado a aceptar su gobierno. La herramienta mágica estaba diseñada para volver al archivo subterráneo cuando su propietario muriera, señalé. En otras palabras, ahora mismo, está exactamente donde debe estar. Tras haber sido colmado de amor por su madre, Neigeneit consiguió que su propio hijo más querido, Ronsein, heredara de él el Gutriseit. Lo hizo antes de su muerte, inscribiendo la herramienta en el estape del muchacho. En realidad, Ronsein no necesitaba la herramienta mágica. Era omnielemental y lo suficientemente competente como para haber conseguido fácilmente su propio Gutriseit. Aún así, Neigeneit vio en la herramienta mágica la cristalización del amor de su madre y se la concedió a su hijo como muestra de adoración. También olvidó mencionar que volvería al archivo subterráneo cuando su dueño muriera. Y así,
Ronsen llegó a asumir que la herramienta mágica Gutriseit debía transmitirse a través de intercambios de maná del Estapé. Sabía que la verdadera versión se encontraba en el fondo del archivo, pero nunca envió a su hijo allí para obtenerla, sino que optó por transferirle su herramienta mágica, como su padre había hecho con él. Así pues, continuó Ferdinand, el Gutriseit no se convirtió en algo que uno obtuviera por sí mismo, sino en una herramienta mágica transmitida de generación en generación. No me sorprende que alguien llegara a asumir que podía robarla y reclamar el trono. Y eso fue lo que inició la guerra civil, dije. Como ambos sabíamos, el segundo príncipe Valdifrid heredó la herramienta mágica Gutriseit de su padre, postrado en cama. Luego murió a manos del primer príncipe, que quería convertirse en el Cent. La herramienta mágica desapareció de inmediato, como estaba previsto, y regresó al fondo del archivo subterráneo, donde solo podían entrar quienes estuvieran registrados como miembros de la familia real. Los que registraron las villas del segundo y tercer príncipe se fueron con las manos vacías. El hecho de que la herramienta mágica Gutriseit regresara al archivo nunca se había transmitido, así que nadie de la familia real tenía ni idea de dónde encontrarla. Yo solo lo sabía porque había obtenido la sabiduría de Mestionora. Gracias a nuestro conocimiento de la historia que rodea a la línea de sucesión, deberíamos poder obtener fácilmente la herramienta mágica Gutriseit de la parte trasera del archivo subterráneo. Entonces podremos transferirla por Estapé, dije. Mezclar el maná llevará algún tiempo, ya que no tengo sangre real en mí, pero dejar que otro miembro de la realeza ocupe el trono en mi lugar debería tener el menor impacto, ¿verdad? Una vez que estuviera casada con el primer príncipe y hubiéramos mezclado el maná, le daría la herramienta mágica Gutriseit. Podría transmitirse como el bastón de la diosa de los océanos de Dunkelfelger. Esa fue tu lógica para casarte con el príncipe Sigisbald, supongo. Ferdinand se burló. Te das cuenta de que, aunque transfieras el Gutriseit a la realeza, ninguno de ellos podrá leer su contenido, ¿verdad? ¿No será en vano tu duro trabajo? Pude percibir su frustración por el hecho de que la realeza ni siquiera hubiera empezado a estudiar la antigua lengua a pesar de su advertencia. Y para ser sincero, lo entendía. No podía ni imaginar cuánto tiempo tendría que esperar para que pudieran utilizar correctamente el Gutriseit. Tienen una excusa increíble para leer, pero están demasiado ocupados para aprovecharla. Sabes, Ferdinand, cuando me reuní con Cent Trawerqual, olía tan fuertemente a pociones como tú. He estado tan ocupado con el traspaso este año que apenas he tenido ocasión de sentarme con un libro. Solo puedo imaginar lo difícil que lo tienen los miembros de la realeza. En realidad, me siento un poco mal de que hayan pasado años sin tener la oportunidad de relajarse. ¿Cómo puedes hablar como si esos problemas no fueran tuyos? Si te adoptan en la familia real y te casas con el príncipe Sigisbald, acabarás igual de ocupada, durante años, si me permites añadir. Por un momento, no supe qué responder. Ferdinand estaba diciendo la cruda verdad, pero no era algo a lo que quisiera enfrentarme ahora. Espero tener más tiempo cuando sea mayor de edad y reanude mi trabajo en la industria de la imprenta. Aparte de eso, ¿qué puedo hacer? Mis ideas actuales incluyen hacer que me envíen libros de Ehrenfest cada temporada como cortesía y crear un decreto real para que yo reciba copias de todas las obras recién impresas. En respuesta a mi optimismo forzado, Ferdinand se cruzó de brazos y me miró con gesto cansado. ¿De qué sirve conseguir más libros si no sabes leerlos? Si das decretos tan tontos, entonces estás lejos de estar preparado para unirte a la familia real. Debo encontrar la forma de impedir tu adopción, arreglar este desastre en Arensbach y enviarte de vuelta a Ehrenfest cuanto antes. Sus palabras me atravesaron el corazón. Había pasado tanto tiempo pensando en cómo devolverlo a Ehrenfest que ni una sola vez había considerado mi propia situación. Llevábamos tanto tiempo suponiendo que yo me mudaría a la soberanía, que había pensado que quedarme en Ehrenfest era imposible. ¿Qué es esa expresión?, preguntó Ferdinand. ¿Me estás ocultando aún más cosas? No lo hago, pero, una vez que me haya mudado, no creo que se me permita volver nunca a Ehrenfest. Podría visitar, tal vez, pero nunca volver para siempre. Explícate, dijo, inclinándose más hacia mí. Le hice a Ferdinand un resumen apropiado de mi situación. Mi compromiso con Wilfrid ya no existía,
y ninguno de los dos tenía la determinación emocional para repararlo, aunque mi acuerdo con la familia real acabara fracasando. Wilfrid ya no quería ser el Aud, mientras que Charlotte sí. Además, ahora que Melchior se convertía en el sumo obispo, no había lugar para mí en el templo. Hemos pasado un año preparando mi partida, continué. Si volviera a Ehrenfest, no dudo de que todos reprimirían sus verdaderos sentimientos y me recibirían con los brazos abiertos. Pero como no puedo convertirme en el Aud, simplemente sería indeseado e innecesario. Devolver el Guthriesaid a la familia real fue un logro demasiado enorme. Si después volvía a Ehrenfest, los nobles empezarían a presionarme para que me convirtiera en Aud en lugar de Charlotte o Melchior, y no habría nada que pudiera hacer para aplacar su entusiasmo. Bonifatius me adoraba en cualquier circunstancia y haría todo lo posible por apoyarme, mientras que Sylvester nunca permitiría que me convirtiera en el próximo Aud. Ya me imaginaba que mi regreso provocaría una furiosa disputa sobre quién debería gobernar, que era lo último que Ehrenfest necesitaba ahora que las cosas se habían calmado. También arruinaría todo el duro trabajo que Brunhilde estaba haciendo para convertirse en la segunda esposa de Sylvester y traer equilibrio a los Leisegan. Y mis preocupaciones van más allá de la familia archiducal. Los Gutenberg han ido cediendo sus cargos para preparar su marcha. Tendrían todo tipo de problemas si de repente les dijera que tienen que quedarse en Ehrenfest. Los Gutenberg estaban en el mismo barco que yo. Los Leger que decidieran abandonar su taller no podrían volver tan fácilmente. Ferdinand, la única razón por la que se me permitió guiar a mis asistentes hasta Arensbach en esta misión de rescate fue porque Sylvester y los demás no me incluyeron en sus planes de defensa, ya que sabían que podría marcharme en cualquier momento. No importa dónde mires, nadie ve un futuro para mí en Ehrenfest. Ferdinand cerró los ojos y exhaló lentamente. Así que así es como se han desarrollado las cosas. Correcto. Así que deberías volver a Ehrenfest mientras yo. Silencio, me espetó, pellizcándome la mejilla a pesar de que no había dicho nada malo. Consideraré que es lo mejor para ti. Por ahora, limpiemos el desastre que tenemos delante. Limpiaremos Lancenave y cerraremos la puerta de la frontera. Ven. Ferdinand marchó hacia la puerta, moviéndose a un paso tan enérgico que uno nunca creería que había estado inmóvil hacía poco. Nuestra larga conversación debió de darle tiempo suficiente para recuperarse, pues ya no había ni rastro de dolor en su expresión. Espera, le dije. Lady Detlinde te ha quitado la piedra Fey de registro, así que no puedes irte hasta que la encontremos o te hagamos una nueva. Si no otra cosa, veo que su cerebro se las arregla para funcionar cuando se trata de actos de crueldad, reflexionó Ferdinand. Luego señaló la salida. Has tenido que apartar una caja de madera para llegar hasta aquí, ¿verdad? Dentro hay piedras Feys de registro de reserva, y la puerta debería abrirse si has teñido los cimientos. Tráeme una enseguida. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.